Hola Sandra. Bueno, Sandra, te comento. Eh, lo que ocurrió con el gobernador fue en un espacio, en una mesa de juventudes que vi en una publicación de la gobernación el sábado que pasó el fin de semana pasado. Yo entré al link y quise participar como un joven motivado a construir, aportar ideas para el tema de juventudes en nuestro plan de desarrollo departamental. Estaba el espacio, el gobernador estaba hablando cuando yo entré y antes que él se fuera yo prendí el micrófono y pedí la palabra porque escribí pido la palabra, pero él ya se iba. Pido la palabra y él ya se iba. Entonces abrí el micrófono y le dije, señor gobernador, antes que usted se vaya, yo quiero hacerle una pregunta. Yo lo contextualicé, me dijeron, sí, listo, lanza la pregunta. Yo lo contextualicé, le dije, en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro departamento, la polarización y los señalamientos que hay a las personas que piensan u opinan diferente, ¿qué garantías tenemos nosotros los jóvenes que no pertenecemos a su movimiento, a ningún partido político o no pretendemos un único protagonismo en esos espacios de participación, en esos escenarios de participación? ¿Qué garantías tenemos nosotros? Entonces, él como que se molestó y me dijo que, que al parecer a mí no me gustaba la palabra cambio, porque yo también le enfaticé, yo le dije, yo veo en el plan de desarrollo departamental que la palabra cambio solo cobija en temas juveniles a los voluntariados del cambio. Y nosotros los que no hacemos parte, ¿qué pasa? ¿Qué garantías hay con nosotros? Entonces él me dijo que al parecer a mí no me gustaba la palabra cambio y que él ha luchado toda su vida por esa palabra y, y que de la polarización de la que yo estaba hablando, pues la impuso el clan de antes, los de antes, y así pues el discurso que siempre se ha tomado en medio de todo esto. Entonces, yo toda esa pregunta, eh, yo le, yo después de eso, yo trataba de abrir mi micrófono, pero me lo cerraba el que estaba liderando la mesa y yo escribí, por favor, no me silencien, no me silencien, déjenme terminar. Yo le iba a decir al gobernador, señor gobernador, la verdad, la intención de la pregunta no era esa. Era decirle que nosotros los jóvenes, que no hacemos parte de su movimiento, que puede que pertenezcamos a otros partidos u otras organizaciones juveniles o no seamos políticos, queremos trabajar con usted porque tenemos la misma finalidad y esa finalidad es que todos nos sentemos en la misma mesa y comencemos a construir las políticas que van a garantizar el desarrollo y la participación en los diferentes escenarios juveniles. Eso me fue imposible porque, como te digo, me cerraron el micrófono varias veces y se terminó la reunión. ¿Qué me motivó a mí a hacerle esa pregunta al gobernador? Yo tengo un testimonio, algo que viví comenzando este año, febrero, marzo, a mitades de febrero, empezando marzo. Yo, pues estudiante de Derecho, todos los estudiantes de Derecho tenemos que hacer nuestra judicatura. Y yo comencé a hacer mi judicatura en el sistema estratégico de transporte. Llegué con el ánimo, como un joven que quiere graduarse, con el ánimo de aprender, llegué allá y me aceptaron pues la hoja de vida y comencé a trabajar allá. En medio de ese tiempo de entre febrero y marzo, conocí procesos del CEP, me gustó mucho, aprendí cosas que desconocía de mi profesión dentro del CEP. Y eh, ya comenzando marzo ocurrió un suceso que fue lo que hoy en día me hace preguntarme qué garantías tenemos nosotros los jóvenes. En las elecciones del 27 de octubre del año pasado, yo fui candidato a edil por el partido Cambio Radical. Si bien se sabe que en el contexto en el que estamos nosotros, Cambio Radical para el Movimiento de Fuerza Ciudadana es un partido de oposición. Entonces, pues yo cuando llegué al CEP, yo me presenté como un joven estudiante de Derecho
que va a realizar sus prácticas, que tiene 23 años y que tiene ganas de aprender. No me pareció que fuese presentación decir que soy Freddy Pinzón, tengo 23 años y fui candidato por el Partido Cambio Radical a las juntas administradoras locales de la localidad uno. No me pareció, o sea, es algo que no es relevante en ese momento donde voy a cumplir funciones estrictamente jurídicas y voy a ir con el ánimo de hacer mi judicatura. Entonces, para esos días, para ese comienzo de marzo, a mí me llamó la coordinadora jurídica del área de reasentamiento y gestión predial y me preguntó, me mostró su celular y me dijo, Freddy, estas fotos qué significan. Eran fotos mías en la campaña con personas que militaban en el partido Cambio Radical, que pues que no comulgan o que están en claro desacuerdo con muchas cosas, con muchas decisiones de los miembros de Fuerza Ciudadana. Entonces a partir de eso me dijeron que no me podían tener ahí porque yo era un opositor, porque yo fui candidato por el Partido Cambio Radical y que por qué no se los dije. Y yo les dije, pues la verdad yo vine aquí con el ánimo de aprender en mi profesión, con el ánimo de terminar mi carrera, porque yo quiero mi diploma, yo quiero ya decir, soy un abogado, miren, miren mi diploma. Entonces me dijeron que no me podían tener allá porque yo era un opositor y ese mismo día me dijeron que no podía estar. Me sentí, ese día recuerdo, me sentí como intimidado, como no sabía qué decir, solo agradecí, dije muchas gracias por la oportunidad, la verdad. Si los ofendí, si esto es algo muy grave, les pido disculpas porque en realidad no quería, no pensé que fuera a trascender de esa manera el hecho de que yo en las elecciones pasadas haya sido candidato por el Partido Cambio Radical. Entonces me sentí discriminado, intimidado, sentí en realidad que ahí se me pasó por la mente todo el tiempo que estudié, mis papás, el esmero que han tenido para darme una buena educación y que ese día se haya visto todo después de cumplir, después de tener determinación para mostrar resultados, para decir, miren, estoy haciendo las cosas bien. Ese día sentí que en realidad en esos espacios con ellos no basta ser un buen profesional, no basta tener un buen rendimiento laboral si no has votado por ellos. Entonces, a partir de ese testimonio, de todas esas cosas, de sentirme tan discriminado, tan agobiado, fue que le hice la pregunta al doctor Carlos Caicedo. Ahí fue donde dije, debo preguntarle, ¿qué pasa con nosotros los que no estamos en su movimiento? ¿Qué pasa si pensamos diferente o estamos militando en un partido diferente o en una organización juvenil diferente? ¿Qué hay de malo? Para eso está la democracia. Hay una pluralidad de pensamientos y eso hay que respetarlo. Entonces, eso fue lo que me motivó y otras cosas que me hirieron mucho porque en realidad uno no se lo espera en ese momento. Yo no me lo esperaba, yo estaba pues muy feliz en lo mío, aprendiendo, estaba fuera del tema, del contexto político. Por directrices de la entidad asistí a varias actividades de Fuerza Ciudadana, de la alcaldía y de la gobernación, porque son directrices de la entidad, las entidades de la administración actual, pero nunca quise involucrarme en ese ambiente político porque estaba enfocado en terminar mis prácticas para poder graduarme como abogado. Entonces fueron situaciones que no me esperaba y me hirieron mucho porque en realidad es un golpe que uno, es algo que es muy difícil, o sea, muy difícil. No lo concebía de esa manera. Yo fui candidato, pero no concebía que dentro de ese sistema politizado las cosas se manejaban de esa manera, que se dispusieran a buscar fotos, a investigar y todo ese tema, a decirme que soy un opositor, a decirme que estoy tachado. Eso es algo que yo no concebía en ese momento, pero ya me he dado cuenta que es algo que pasa comúnmente en este medio. Entonces esa fue la experiencia, Sandra, que a mí me motivó a preguntarle directamente a Carlos Caicedo
¿qué garantías tenemos nosotros? Porque en realidad no entendía por qué se estaban realizando las cosas de esa manera. Ahora mismo yo hago parte de un movimiento, se llama Magdalena Joven. Son un grupo de jóvenes excelentes, talentosos, que tenemos un enfoque. Y el enfoque es, nos basamos desde el respeto de la pluralidad de todo pensamiento, porque son jóvenes que piensan diferente, son jóvenes que tienen inclinaciones diferentes, pero comulgamos el mismo ideal que es construir sobre esas diferencias. Y ese es el mensaje que nosotros, que yo como, como Freddy Pinzón y también quería darlo como miembro del movimiento, quería decirle a Carlos Caicedo que podíamos hacerlo, podemos hacerlo. Por eso estamos en una democracia, porque varios sectores nosotros estamos realizando actividades donde invitamos a personas de varios sectores a que hablen con nosotros, porque son aportes y nosotros también podemos aportar en esas diferencias. Entonces, todo eso, todas esas motivaciones fueron las que a mí me llevaron a preguntarle al gobernador las garantías que nosotros teníamos, porque yo estaba viendo que a los que no hacemos parte no nos estaban teniendo en cuenta y nosotros queremos hacer parte de esos procesos que se están liderando hoy en día en el departamento, en el distrito y en los diferentes municipios. Es algo que impacta porque hasta las mismas personas que trabajan dentro de esas entidades ven esas situaciones y se solidarizan con uno, porque no conciben cómo un estudiante que va a realizar sus prácticas, unas prácticas jurídicas que no va a ser, no van a durar toda la vida ahí, no va a durar 2 años, 3 años, unas prácticas jurídicas le limitan o le truncan esa oportunidad por el simple hecho de que fue candidato en las elecciones pasadas por otro partido. Entonces es algo que uno no concibe desde ese punto de vista porque lo que a mí me han hecho, yo sé que a más jóvenes se lo han hecho porque me han contado mucho, más jóvenes se lo han hecho y la verdad ya los entiendo, es una situación muy difícil, muy fuerte, impacta porque uno no se lo espera. Y ahí es donde uno se motiva a hablar con ellos mismos en los espacios y preguntarles de manera respetuosa y decirles, nosotros queremos trabajar con usted, nosotros queremos que nos escuche, nosotros podemos aportar, somos jóvenes con ideas, jóvenes preparados, jóvenes con una motivación, tenemos ganas de trabajar. Pero al ver que nos limitan esos espacios, para mí ya ha sido la segunda vez, esos espacios es preocupante porque nos estamos dando cuenta que nos están censurando la voz, nos están censurando toda la participación que tenemos como jóvenes que no queremos hacer parte de algún movimiento, jóvenes que son parte de otros movimientos u organizaciones, jóvenes que no son políticos pero quieren aportar desde de su profesionalidad y así. Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta, los jóvenes tenemos que asumir ese reto y comenzar a hablar de todo lo que nos está pasando y no dejar que el sistema que se está implementando hoy en la administración distrital y departamental siga ese mismo rumbo y sigamos los jóvenes perdiendo oportunidades, buenos jóvenes, profesionales, talentosos, perdiendo espacios en esos escenarios que a nosotros deben garantizarnos.